Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta primer plática en donde voy a estar conversando con mi amigo Abraham Sánchez. La intención de este programa es invitar a diferentes líderes sociales de nuestro municipio y sus alrededores. Les platico un poquito de la experiencia de Abraham. Él es consultor y conferencista en temas de marketing, tiene 10 años de experiencia en American Express, fue premio de innovación internacional en el 2006 y además es un apasionado del golf y estudiante del Cábala. Actualmente Abraham es activista medioambiental y delegado del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, amigo, pues otra vez, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Al contrario. Amigo, pues, tu opinión sobre el Che, amigo. Pues, como platicamos alguna vez, ¿te acuerdas? Yo al final de cuentas, yo al final de cuentas considero este tipo de personajes muy sui generis, porque para mí, más allá del héroe o del ícono, como mucha gente los ve o los asume, yo los veo más como vándalos, ¿no? Yo los veo más como este cuate rebelde que se metió al relajo y que dentro de un tema ideológico mucha gente sencillamente lo asumió así, como un héroe revolucionario, pero no necesariamente lo fue, ¿no? Yo de pronto lo veía más como un trotamundos, más como una cuestión de el relajo, de que se fue integrando a los movimientos, o él fue haciendo sus movimientos, ¿no? Porque él, y me lo decías tú, ¿no? Que era muy interesante, él tenía como su filosofía, y dentro de su filosofía se fue adquiriendo en esa cuestión. Entonces yo nunca lo consumí, digámoslo así, como te decía. Y digo, ¿qué? ¿Serás unos 5 o 6 años más grande que yo? Un poquito más. Un poquito más, para no decir la verdad, evidencia, pero sí, un poquito más. Pero creo que de cualquier modo el Che no tiene que ver con edades, ¿eh? No, ojo, lo comento porque estaría todavía más en apogeo en mi tiempo fue mucho más, ¿eh? Yo te decía, yo por ejemplo, yo fui a la prepa en la UNAM, yo estuve en la prepa 8, y sí, o sea, el Che era un ícono, ¿no? Había grupos, y de estos grupos bastante radicales, que el Che era todo, y veías pintas con la cara del Che, con este icono tan grande, playeras, todavía lo veías. Yo creo que también por eso tampoco me hacía mucho sentido, ¿no? Porque yo no era mucho de compaginar con este tipo de grupos, entonces no le daba, pero al final de cuentas, no por eso, pero finalmente los movimientos que ellos hacían no iban conmigo. Claro. Entonces obviamente sus íconos o sus ídolos o sus referencias no eran tampoco los. Pero aquí pudiera ser un poquito, es que una cosa es el movimiento y otra vez el objetivo del movimiento. Por supuesto. Porque digo, te conozco y yo creo que el hecho de cómo lo planteas pudiera verse que estabas en contra de lo que personas como el Che buscaban, y que yo creo que no puedes estar en contra de buscar la justicia y equidad entre la gente. Y suena así, estoy totalmente de acuerdo, aunque no es así como bien lo dices. Porque al final de cuentas, como dices, el objetivo es muy bueno. Exacto. El problema es quién y cómo lo hace. A eso, ¿no? Es lo que voy. Entonces, cuando tú analizas en la manera. Porque yo podría manejarlo acá, entonces estás en contra de esto. Pero sé que no. Al contrario, pues es lo que me pasa con la 4T. Si tú al final de cuentas dices, la 4T, no, pues sí, primero los pobres, fuera la corrupción, no queremos más de lo mismo, todo lo podrido que está el país, todo lo podrido que está la política, la 4T es lo que busca acabar. Pero cuando te das cuenta y volteas quiénes y cómo, ¿quiénes? Pues los mismos, claro. Son los mismos del viejo PRI, son los mismos corruptos de siempre. Los cómo lo están haciendo igual. De la misma manera. Ya no hay, por ejemplo, dicen, ya se acabó la corrupción, pero ya no hay licitaciones, ¿no? Ya pura publicación directa, entonces se presta más corrupción. Va un poco por ahí en ese sentido, ¿no? Fíjate que, hay una creo que ya te lo había comentado, hay una carta que le escribe el Che a sus papás cuando él se va de Cuba y sale para irse a pelear la guerrilla del Congo. Más o menos les dice que los he querido mucho, solamente que no he sabido demostrar mi cariño. Creo que a veces no me comprendieron, no es fácil comprenderme. Muchos me dirán que soy un vagabundo, trotamundos, ¿no? Dices tú. Así es. Y lo soy.
solamente que de una manera distinta. Soy de los que pone el pellejo por delante para demostrar sus verdades. Y ahí viene una de las cosas que yo veo que es un patrón en todos los grandes líderes, ¿no? Que es esta parte de defender su idea, de tener esa convicción al grado de defender la idea con la muerte. Y yo creo que eso es lo que lo hace ícono. Exacto. ¿Me explicó? Yo creo que eso es lo que al final de cuentas para muchos se vuelve referencia, porque son muy poquitos los que realmente están dispuestos a poner la piel por delante de sus ideales. ¿Me explicó? Es decir, yo me muero con mis ideales, yo me muero con mis objetivos y hasta donde tope. Así y esos es. no lo hacen, lo que digamos también alguna vez, ahí entran líderes como el mismo Cristo, ¿no? Claro, exactamente. Son cuates que al final de cuentas tienen un liderazgo tan grande que hasta el día de hoy lo seguimos consumiendo. Y es por virtud de ellos en esa convicción de defender lo que piensan al grado de morir por eso. Exacto. Y así fue, más allá, insisto, de los medios, las formas y todo, así fue la parte del Che. Lo veíamos en Zapata, ¿no? O sea, al final de cuentas, Zapata se muere con sus ideas, se muere con sus ideales, se muere por sus objetivos. Y hasta que lo entrega, ¿no? Le dice a Madero, yo no peleo por ser un hacendado, sino porque la tierra sea de quien la trabaja. Y lo decíamos, que él se murió con sus ideales, ¿no? O sea, esa frase que le atribuyen a Zapata no es de Zapata, esa frase es de Maximiliano. Sí. Y Maximiliano buscaba literalmente también una revolución, es decir, una forma de cambiar las formas que se venían haciendo. Él quería finalmente tú estarías contentísimo con que tuviéramos. Yo sería muy feliz que fuéramos un imperio. No es verdad, pero se hubiera estado muy contento de que las ideas de Maximiliano se hubieran llevado a cabo. Y era lo que decíamos, es ahí donde desmitifico muchas cosas, porque al final de cuentas el verdadero tirano para mí en la historia se llama Benito Juárez, porque es el que acaba con eso. O sea, con eso que Zapata plantea muchos años después, ya estaba antes, sencillamente lo retoma. Pero ambos, si tú ves tanto a Maximiliano como a Zapata, los dos se mueren con sus ideales y los dos se mueren con sus convicciones. Tú me lo decías y lo platicábamos, ¿no? Sabías esa parte de que Maximiliano muere gritando ¡Viva México! No era mexicano. Son esas cosas, mitos que pues vaya a saber si es cierto, quién sabe, pero ya que se diga es por un algo, ¿no? Y ya veremos en 100 años cómo trata la historia de Andrés Manuel, ¿no? Yo al final de cuentas, por ejemplo, veo que sí es un hombre que se quiere morir con sus ideales, pero tan se quiere morir con sus ideales que hoy está muerto. Hoy al final, sí, yo lo veo muertísimo. Ya no sabe ni para dónde hacerse. No sabe ni para dónde rescatar, no sabe ni qué hacer. Yo creo que en otro tipo de sociedad estaría de acuerdo contigo. Si tuviéramos otro tipo de sociedad, sí creería yo que está muerto. No, yo digo muerto en el sentido de que no esté vivo, no esté vigente. O sea, a lo que me refiero de muerto ya está muerto con sus ideales. O sea, ya se comprobó que su ideal y lo que él, o sea, él ya logró su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ser presidente. Jamás su objetivo ha sido que México sea mejor. Listo, ya te entiendo. Sí, claro. Si no, lo estaría haciendo. El objetivo personal ya se murió con él. Ya está y se quedó. Sí, ya llegó. Hoy está estancado, ya llegó donde él quería. Y ya no sabe, ya no tiene más visión. Ya no tiene más movimiento, ya no va a hacer nada. Eso fue lo que le pasó. Su ideal fue tanto que se murió con él. Sí, estoy de acuerdo, fíjate, en eso sí estoy de acuerdo, porque a veces uno piensa en llegar a, y cuando es como, si te lo doy no vas a saber qué hacer con él, ¿no? Entonces es como más o menos a lo que te refieres. Exactamente, o sea, lo logró, lo pensó tanto, lo idealizó tanto, se fue tanto por ese movimiento que lo obtuvo y ¡pum! Se acabó. Sí. Se acabó, no hay resultados, no hay camino, no hay resultados malos, pero hay, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, pero es lo que les pasa, o sea, este tipo de líderes, insisto, no sé cómo en 100 años lo voy a tratar la historia. Hoy yo diría, para mí es el peor presidente de la historia. Y ya ganarle a Benito Juárez está tremendo. O sea, ¿crees así? Sí, este o sea, y además le va a ganar en el tiranaje. Hoy no es el yo soy de lo peor. Hoy, por ejemplo, yo no diría que todavía es el gran tirano. Yo creo que el gran tirano sigue siendo hoy Benito Juárez. Pero López Obrador va a que vuelva a quitarle el lugar. O sea, obviamente tú me imagino que tendrás más, no sé si sea la palabra, pero por lo menos más admiración o verás mejor a Porfirio Díaz que por supuesto, de mil y un maneras, aun y cuando tiene sus defectos, Fíjate, habría que ser muy objetivos. Y que allí es donde yo creo que es lo que te decía hace un momento. Yo sé que no vas a estar en contra de buscar la equidad o la justicia entre las personas, ¿no? Eso me queda claro porque te conozco. Y me viene a la mente lo del Che en el sentido de
voy a hacer la semejanza con esto de Porfirio Díaz y de Andrés Manuel, que el Che lo buscaba a través de un socialismo, ¿no? Con el cual no comparto absolutamente nada. Yo eso sí, nunca me lo has dicho como tal, pero vaya, es capitalista, sí, o sea, soy libertario, ojo, en esa parte. Libertario capitalista. Digo, me gusta la parte capitalista, pero soy libertario porque me gusta esa parte del libre mercado, de las libertades, de que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y en el libre mercado lo que haces es que el capitalismo crece. ¿Por qué? Porque tu dinero tú lo inviertes, tú lo pones en todo. Tú dejas fuera al gobierno. El gobierno no debería meter las manos en el dinero. Porque eso es lo que genera la corrupción. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, ¿qué ideología? Pues yo soy libertario. Soy libre de pensamiento, por ejemplo. La gente debe ser libre de pensamiento, tú no tienes por qué ponerle dogmas. Al fin, ve qué terrible, por ejemplo, hoy Andrés Manuel, previo a su informe, cómo hace un comercial nombrando el evangelio y nombrando al Papa. Deja de ser incluyente. Pero que también te lo había dicho, ¿no? Pero que también te lo he dicho. Eso más que hablarte que él sea muy religioso, es manipulador. Habla de ser un muy buen manipulador de una manera muy inteligente. Así es. No, es inteligente, por supuesto. No se puede llegar a ser presidente nada más porque sí. Tú y yo hemos participado en política o participamos en política. Y sabes que para llegar a esos puestos no cualquiera. Y para ser presidente, no cualquiera. Yo siempre lo he dicho, Andrés Manuel López Obrador, pendejo no es. Eso me queda muy claro. Es lo mismo como aquel que decía que Peña era pendejo. Lo último que tenía Peña era pendejo. Sí, claro. No se llegan a esos niveles de liderazgo, no se llegan a esos niveles de política siendo tontos, ¿no? Si lo tratamos de objetivizar más y ser más... analizarlo de una manera más profunda, yo puedo pensar que tienen una gran capacidad para moverse en el medio en el que están, obviamente, porque solamente así se puede llegar a un lugar en donde estuvieron o en donde están. Por supuesto. Y en donde podemos decir que les falta capacidad es en implementar cosas en beneficio de la gente, realmente. Entonces, ¿Qué es lo que nos falta a veces a todos los que somos políticos, ¿no? Y yo lo digo, la política a veces puede ser muy sucia, excepto la del verde, puede ser muy ruda, pero dejamos de ver realmente la parte primordial de esta parte de política, que son las personas. Lo más bonito, y no me van a dejar repetir, lo hemos compartido y a ti te ha tocado, no hay nada más bonito como político que ser canal para que los apoyos, para que las ayudas, para que todo este tipo de cosas lleguen aquí. Que es el objetivo de la política, Así ¿no? es, nos ha tocado hacer política juntos y nos ha tocado llegar y con la gente que de verdad está fregada. O sea, ¿tú te acuerdas de las comunidades que llegamos y no tenían nada? Sí. Poder llevar y ponerles un pan en la mesa. Claro. Y de verdad es una satisfacción tremenda. Y eso se pierde. Y encontrarse también con esa contrariedad de muchas veces a donde llegas en esas comunidades son en donde más te atienden. Así es, y son los que mejor te tratan, ¿no? Exacto. Y son los que no tienen ningún tipo de prejuicio y te aceptan y todo eso. Y donde más te rico te sabe la comida. No, totalmente. El gusto los frijolitos, lo que te sirven, el gusto con lo que te lo ponen, dices tú, wow, es maravilloso. Y eso se pierde, Se pierde, la gente no lo ve. A veces creemos que política, yo políticamente a lo mejor hay mucha gente con la que no comulgo, pero se me hacen extraordinarios políticos, sobre todo a la hora de lo que bien dicen que es la política. No, la política dicen que es el arte de llegar a acuerdos. Entonces, cuando tú llegas a estos, cuando tú sabes llegar a estos acuerdos, pues estás haciendo una muy buena política. Yo he visto... La cuestión es que los acuerdos maliciosamente son en beneficio de una parte y no de la gente, que ese es el problema, ¿no? Yo iba a esto, ¿no? Hay políticos con los que a lo mejor yo no comulgo, pero se me hacen extraordinarios. O sea, yo tengo un Ricardo Monreal. No me gustan sus formas, pero es un politicazo el cuate. Sabe armar política tremendamente, es conciliador, lo sabe manejar, sabe juntar grupos, no importa el partido, tiene amigos, sabe cabildear, sabe moverse. Y dices, wow, maestro, otro inteligentazo. Y no pues en mi partido, insisto, hay cosas en las que no comulgo, pero se me hace extraordinario. Manuel Velasco, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueven esos extractos donde logra acuerdos, negocia con uno, negocia con otro? Insisto, ya es criticable de si lo está haciendo solo para su beneficio o lo está haciendo en beneficio de la gente. Habría que evaluarlo de otra manera, pero en este sentido de la política hay gente y esos íconos, hablando de personajes de liderazgo, que logran hacer eso. Y eso tiene esa mística, esa gente que muchas de las veces tú representas en tus obras de teatro, Pues esa mística la tenía Zapata. Seguramente tenía que hacer un montón de acuerdos o convencer un montón de gente para poder hacer un movimiento. El Che
¿con cuántos tipos de personas no tuvo que tratar en distintos países? No importa si era Argentina, el Congo, México, porque por aquí pasó, o Cuba, él tenía gente que iba tras él. Sí. Y él lograba acuerdos. Así es. Entonces, más allá de si nos gusta o no el socialismo, lo conseguía. Claro, claro. Entonces, son cosas que tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué cosas son las que tú crees que podríamos rescatar de esos personajes de los que estamos hablando, que son primordial, su liderazgo? Es decir, que tienen la capacidad de verdad influir en la gente para que vayan tras de ellos. Y liderazgo yo lo veo también que es el primero que se sube a la copa del árbol, ve el camino, se baja, quita las piedras y todos pasan. Y eso lo tienen todos los que hemos analizado, nos guste o no. Sí. Jesucristo, el Che, el mismo López Obrador. Hasta Hitler, ¿no? Hasta Hitler, ¿no? O sea, cómo lo mueve, puede ser un tiranazo y un tipo bárbaro que mató un montón de gente, pero cómo lo seguían, cómo se cuadraban, había un saludo para él. O sea, la gente se ve que ser Hitler porque era un saludo y hasta ese grado llegan a influir. Que hay una cosa con la religión que es bien incongruente, ¿no? Porque yo no me acuerdo en dónde leí que Hitler mató alrededor de 6 millones de judíos. Ajá. Y la iglesia ha matado 40 y no sé cuántos millones de personas y que nadie está bien ¿no? visto ser así religioso, es, pero no está bien visto ser nazi, ¿no? Nazi. Totalmente. Y ese es un engaño, porque entonces volvemos a las manipulaciones. Y es una parte donde personalmente yo no comulgo. Yo por eso también siempre digo, más que una falta de conocimiento sobre ese tipo de temas, ¿no? Y es una venda. Es una venda, porque al final de cuentas la gente lo está viendo y sigue ahí. ¿Me explico? Sí. O sea, no hay manera de que no sepan de la Inquisición. Claro. O sea, no hay manera de que no sepan de todos estos casos de pederastia que ha habido, ¿no? Y como dice mi abuelo, ¿no? Dice, ¿yo qué carajos le voy a ir a contar mi vida a un güey que seguramente es igual de pecador o peor que yo? Y entonces, y hay gente que no, al contrario, iconiza a los padres. Entonces, yo tuve, lo digo abiertamente, esta parte de la política, hace poquito oportunidad de platicar con un cura muy influyente y me cayó muy bien, pero no deja de ser humano como nosotros. Claro. Cuando tú no lo idealizas, lo ves desde otra perspectiva. Sí, son interesantísimos, totalmente. pero no quiere decir que tú te cegues a esas cosas. Por eso lo decía, muy particularmente yo, por eso no me considero religioso. Yo soy considero más. No, sí, como no. Me queda claro. Religiosa Roy, claro, porque no habría otros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como tú decías, al final de cuentas terminan en manipulaciones. No, lo estamos viendo con este cuate de, ¿cómo se llama? La Luz del Mundo. Este cuate del Nazón, de Guadalajara, ¿no? ¿Qué tanto? Sí. Así es. ¡Qué liderazgo! O sea, logra influir en miles de personas y todos los políticos iban allá a rendirle pleitesía. Y olvídate de sus gustos y preferencias, ¿no? Y de todo lo malo que hizo. Veamos la parte donde al final de cuentas el Señor tiene influencia y hace que les digan, si yo te digo te mueves a la derecha, te mueves a la derecha, te mueves a la izquierda, te mueves a la izquierda. Esa parte de cuando lo que mencionas de si los gustos o no, ya ves que decíamos también lo que se decía de Zapata. Exactamente. Que tenía ahí como que ¿qué? Pues, pero yo te decía, ¿qué tan cierto es en tu investigación que lo que más le gustaban eran los hombres, ¿no? Y no cuidarlo porque crees que yo agarré ese personaje. pero es justo es esto, ¿no? Tiene que ver con la mítica del personaje, más allá de sus gustos y preferencias, porque hemos de decir, y tú y yo lo sabemos, somos muy respetuosos de este tipo de comunidades, de amigos. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo no tengo amigos gays. Y no porque no quiera tener amigos gays, yo solamente tengo amigos. Lo que ellos en preferencia tengan es cuestión de ellos. No me interesa. Entonces tiene que ver. No me importa entonces, pero sí son. No, pueden ser. Pero yo creo que no podemos echar a los costalitos. No son amigos y ya lo que a ellos les guste tras la puerta de su alcoba. Dentro de este andar en las obras de teatro, pues uno en las investigaciones se va enterando de muchas cosas. Que bien es cierto, uno no puede dar por sentado absolutamente todo, ¿no? En ningún lugar está la verdad absoluta, pero uno se genera un criterio a través de lo que va leyendo. Por supuesto. Y entonces yo alguna vez vi que los católicos hicieron que los padres dejaran de tener familias, los sacerdotes, para no heredar familias para no heredar, porque cuando morían la familia heredaba por ley. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues las riquezas, la lana es de este lado. Y entonces
con base en eso fue que de ahí partió el hecho de, y entonces es en donde yo estoy más en contra de ese tipo de... Por supuesto, cuestiones. porque entonces se presta más al ocultismo, ¿no? Se presta más a la parte oscura, porque al final de cuentas no quiere decir que lo dejen de hacer, ¿eh? Por supuesto que lo siguen haciendo, Claro. solo que ahora no lo muestran. Exactamente. Y solamente que ahora Y por entonces ley lo no tienen satanizan, acceso. y entonces las personas tienen que andar escondiendo que hacen lo que la naturaleza les pide. Pero pasa lo mismo, ¿no? Y yo lo veo y siempre lo platico. Es como no saber un poquito de historia o no profundizar. La gente dice, no, pues vamos a el Vaticano, un lugar santo y un lugar pulcro. ¿Cuál? El que conoce la historia del Vaticano sabe que se hacían grandes bacanales ahí, las orgías prácticamente se inventaron ahí, la parte de los swingers se inventaron ahí. Yo podría excusar, o si es la palabra, disculpar a las personas que no sepan eso. No, y no quiero decir que esté mal, ¿eh? No, yo solo se tiene que decir yo sé a qué te ocultarlo. refieres, yo sé a qué te refieres. Voy al punto en que la gente que va con esa intención, como tú dices, como vamos a un lugar para que nos den paz y este rollo, y no saben que están en medio de donde se dieron o se dan, ¿no? O se dan aún, puede ser, o se dan las orgías más chidas. Así es. Que deberían de invitarnos. Totalmente, ese es el problema, y eso es lo que estamos en contra. Pero si van con ese pensamiento, yo podría todavía decir, lo que no entiendo es que crean que ese lugar es un espacio de donde surge la bondad y caridad. Exactamente. Eso sí, de plano, no, porque no puede ser que esté lleno de oro para donde voltees, en el sentido de las construcciones y dentro de las iglesias y todo el dinero que se maneja. El lujo, las obras de arte. Exactamente. Y que entonces creas que ese lugar que está lleno de todo eso sea tan bondadoso y caritativo, y que sea... tu mente piense que ese ser que está ahí bien alto, que es el Papa, representa en este momento en la tierra a Jesús, que andaba caminando en guaraches, sin pedir dinero ni nada, y que creas que entonces es lo mismo y que viene de allí. Eso es lo que no puedo entender, claro. Porque es visible, no hace falta irte a leer. Pero bueno, nuestras generaciones han ido cambiando en ese precepto, ahora ya lo analizamos más, tanto que hoy hay un papa que ya no aceptó todo este tipo de lujos, ¿no? Él ya no aceptó la famosa cruz de oro que traía colgada, él se dejó su cruz de cardenal que tenía, ya no aceptó los zapatos Gucci carísimos rojos que siempre usaban. Le regalaron un Lamborghini, ¿no? Él continuó con esa, no lo vi, pero... Le regalaron un Lamborghini y lo donó. Sí, claro. Entonces, obviamente este tipo de cosas tienen, y lo están haciendo, creo yo también, por empezar a cambiar ese tipo de situaciones. No totalmente, porque como decíamos, nada más con que nos sacáramos los tesoros del Vaticano, pues a cuántos pobres no ayudaríamos, ¿no? Nada más con que cambiáramos algunas ideas de cuidado y protección, pues a cuántos niños no ayudaríamos que han sido afectados por esta parte, y no quiere decir que nos estemos dando golpes de pecho. El problema es la hipocresía, ¿no? Y lo que era lo mismo que hablamos hacia la parte. Cuando lo dices abiertamente, ¿no? Que somos, yo soy así y esto es lo que hago, pues así es. Ya nos dijo que así es, ¿no? Así es. Pero ese es el punto, que justamente venden una ideología con la cual no están siendo congruentes, y ese va a ser siempre el gran problema para con cualquier persona. Totalmente, y hay que ser transparentes, y eso es algo que hay que aprender, porque también se da en política. O sea, dicen, no, pues el político se hizo supermillonario y de pronto está viviendo mejor, y cuántos pobres. Pero por ejemplo yo les decía, bueno, al final de cuentas yo, por ejemplo, en política yo no gano un peso. La realidad es que invertimos más por poder ayudar a la gente. Que detrás hay un empresario, ¿no? O que detrás hay un negocio, y que mi estilo de vida probablemente siempre ha sido así, y no necesariamente lo estoy tomando de la política, al contrario, la política lo estamos buscando como una fuga de ese tipo de cosas. Es decir, que no solamente somos banales, sino que también podemos hacer algo por cambiar nuestra sociedad, por cambiar nuestro entorno. Yo al final nunca había pensado en participar hasta que llegué a vivir al Estado de México, y cuando vi dije, no juegues, si así de jodido está y aquí van a vivir mis hijos, pues algo tengo que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues participando. Si ya no queremos a los mismos, pues saquemos a los que solo han vivido de la política toda la vida, y vayamos los que sí estamos viviendo de otra cosa y hagamos cosas por la gente. Ahí es en donde se vuelve bien complicada la situación, en el sentido del cómo, ¿no? O sea, del cómo, porque siendo en esta manera de cómo interactuamos tú y yo en decir las cosas con honestidad, el cómo podría ser criticable, ojo, y no es el hecho de que en lo personal esté en contra de lo que voy a decir, sino que yo sé que hay personas que se pueden generar ese tipo de cuestionamientos, que es el cómo
podría ser criticable si es a través de un partido, y luego si es a través del Partido Verde. Así y digo, no puedo estar en contra de, o no lo estoy porque vaya a ser una incongruencia que yo también he participado, pero yo sé que hay personas que se generan ese cuestionamiento, y yo allí, que estás participando tú ahorita directamente allí, ¿qué dirías eso? ¿Qué dirías a partir de eso? ¿Tienes razón en lo que dices, o es bueno eso que dices de querer, pues, mejorar el entorno? ¿Cómo y a través de donde tú crees que lo estás haciendo? Hay algo bien interesante, y a mí me pasó, y probablemente tú lo sabes por la amistad que hemos llevado. Yo me dedicaba finalmente a mi empresa. Nosotros somos una consultoría en marketing, entonces evidentemente hemos hecho consultoría de marketing político, hemos ayudado en muchas campañas, he participado con muchos colores de partidos, rojos, azules, amarillos, los que quieran, y nos convenía. ¿Por qué? Porque teníamos clientes de todos lados. Cuando yo llego al verde, lo que a mí me enamora del verde justo es que las cosas se van a hacer o se buscan hacer diferentes desde ese momento. Ahí conozco yo un personaje que hoy es mi líder estatal, el diputado Pepe Cotolain, y otro personaje que es nuestro secretario de organización, Héctor García, y me encuentro con que tienen objetivos, me encuentro con que tienen metas medibles, pero que compartes, ¿no? O sea, pero que pues, comparto, que o sea, lo veo más organizado, lo veo más corporativo, lo veo más con un sentido, y además me encuentro este cuate llamado Pepe Cotolain que dice, aquí lo que venimos es a trabajar por la gente. A partir de eso que comentas de este asunto de que tener estos objetivos con miras para cambiar el entorno, yo siempre he buscado eso a través del teatro, ¿no? O más bien, desde el momento en que entendí que a mí el teatro me cambió, considero que si cambió a este ser, considero que hay muchas más posibilidades de que a otras personas les beneficie todavía de una manera mayor. Y entonces a partir de eso es que genero las circunstancias para los proyectos que yo considero que son propios, que vayan en pro de esta ideología que yo tengo, que es el teatro tiene que funcionar para mejorar, y si no de menos concientizar, dejar un mensaje en las personas que ven la obra de teatro. Siempre he creído o descubrí que el papel más importante en una obra de teatro es el que juega el espectador después de que la obra de teatro termina y él decide irse a la calle y poner o no en práctica lo que acaba de ver. Y yo creo que eso funciona para todo, y creo que lo describes muy bien, porque dentro de tu pasión, que es esta parte de la actuación, esta parte del arte, esta parte del teatro, has encontrado cómo ser un agente de cambio. Y eso es lo que yo les digo, más allá de políticos, o más allá de político en mi caso, y siempre se los menciono así, lo que yo busco es ser un agente de cambio. ¿Cómo le cambias tú la vida a las personas con esto? De manera positiva, evidentemente, ¿no? Porque hay formas de afectarlo de manera negativa, pero de manera positiva, porque más allá de lo religioso, sino en lo espiritual, yo soy de esa idea mágica que cuando esta vida termine, tú llegas, te paras al lado de Dios, y Dios no te va a preguntar, oye, Abraham, ¿cuánta riqueza acumulaste, maestro, no? ¿Cuántos millones ganaste? ¿Cómo estuviste en carros? No es lo que Dios te pregunta. Yo creo que Dios te pregunta, oye, ¿cuántas vidas cambiaste? ¿A cuánta gente le ayudaste? Yo creo que Dios no te pregunta nada. Probablemente. Yo lo estoy viendo por eso, amigo. En esta creencia mía, entonces, ¿cuántas vidas realmente cambiaste? Yo creo que Dios es todo, y todo nos incluye a nosotros. Claro. Yo siempre he dicho que Dios tiene que ver más con crear, que a ti te va muy bien la palabra, y nosotros somos creadores de esa parte. El problema es que nos olvidamos que nosotros tenemos esos poderes, y hablando de Cristo, dicen que era el Hijo de Dios, no necesariamente por una cuestión de nación de Dios, exactamente, sino porque era el más semejante a como Dios se comportaría. Es decir, dice que cuando tú quieras hacer alguna situación y no sepas cómo hacerla, pienses en qué haría Dios y cómo lo resolvería. Entonces al final es difícil, pero al final lo hacías. ¿Cómo era Cristo en ese sentido? Pues Cristo era un cuate que al final de cuentas siempre anteponía el beneficio de los demás antes del de él. Hacía milagros con hechos, hacía milagros, por supuesto, partía el pan y antes primero comía a los demás y luego comía a él. Esa es una forma de comportarte como Dios, esa es una manera de crear. El hacer cosas más allá
de lo natural, que era lo que decíamos, de lo puro, de todo esto, es lo que te hace generar milagros. Y todo eso lo podemos hacer nosotros. Claro. Nosotros somos creadores de vida, nosotros mismos nos damos nuestro poder, nosotros mismos labramos nuestro camino, y eso nos permite crear. Tan poderosos somos que le damos el poder también a lo externo de que nos afecte o no. Así es, y tú sabes si lo tomas o lo dejas. Exactamente. Y al final de cuentas, a mí me pasa siempre, yo siempre lo digo, tengan mucho cuidado con lo que desean porque se les puede hacer realidad. El principio de generar las cosas... Perdón. Lo dice Don Quijote, ¿no? Dice, no vayas tras los placeres porque puedes tener la desdicha de alcanzar. Totalmente. Y mira que sí. Pero para entenderlo, Abraham, porque yo luego he dicho esa frase con personas y se quedan. Así como, no, mi madre, yo sí quiero. Yo sí quiero. Pero ¿a qué te arriesgas? ¿No? Sí, o sea, ¿para qué cuentas? Pero es lo mismo que yo digo, pidan, de verdad, pidan. Porque las cosas se conceden. Obviamente hay un lapso. Tengan cuidado con lo que piden. Tengan cuidado con lo que pidan. Pero además también hay un lapso, no porque tú digas ahorita, quiero hoy un Ferrari, ya vas a salir este Ferrari. No, quiero un Ferrari. Y luego ponte en acción a los medios y te juro que el Ferrari va a venir, ¿eh? Yo les diría, no pidan cosas tan... Decían, hay una anécdota o una historia muy cabalística, no una anécdota. Como tú sabes, y los que me conocen, llevo literalmente más de 10 años estudiando Cábala. Y entonces en una clase nos explicaba alguna vez un maestro de una historia de cómo al finalmente nosotros somos creadores de esos milagros, ¿no? Y cómo tiene que ver entre lo que deseas y lo que haces. Entonces imagínate que es un cuarto oscuro. En este cuarto oscuro está un cura católico, religioso, un rabino judaico y un cuate espiritual, ¿no? Y entonces está todo oscuro y están los cuates sin ver y no pueden ver. Entonces dice el católico, no, pues necesito que haya luz, déjame pongo a rezar, y empieza a rezarle a Dios, por favor, mándanos luz, no sé qué tanto. Entonces voltea el rabino y dice, oye, si es cierto, podríamos entrar en oración para que el Señor nos ayude y entonces podamos al final de cuentas conseguir la luz. Entonces el rabino toma la Torá y empieza a leer el pergamino y empieza a rezar y todo eso, y ven, y entonces el espiritual se les cae y dice, bueno, entonces ¿qué están haciendo? Si lo único que hay que hacer es apachurrarle aquí, prender el interruptor y se hizo la luz. Entonces, ¿funciona o no funciona? De inicio, el rol. ¿Funciona o no funciona? Pues a lo mejor las oraciones funcionaron a que el cuate se moviera hacia el interruptor. O sea, todo el mundo tenía su interpretación, pero al final de cuentas lo que contó fue la acción. Es decir, levántate y si quieres la luz, pues nada más prende el interruptor y es lo mismo que tienes que hacer para las cosas que tú mismo creas. Que allí también entra una situación que viene en cuestión de capacidades, ¿no? Porque, por supuesto. Porque podemos querer muchas cosas, pero hay personas que es una realidad y no es que yo sea... bueno, sí soy feo, pero aparte de feo soy objetivo. O sea, soy feito, ¿no? Soy una persona feita. Yo creo que todas las personas nacemos con una energía X, siempre le digo yo, la energía X, que es la que hace... Esta energía X, desde como yo lo entiendo, es la que genera que dos personas que hayan vivido exactamente lo mismo no sean de la misma manera. Okay. ¿Por qué? Porque exactamente vivir de lo mismo, conjugado con su energía X con la que ya nacieron, hace que cada uno sea distinto y que interprete las cosas de una manera diferente. Y que haga las cosas distintas. Exactamente. Y entonces, con base en eso, me doy cuenta que no todos, por aprender lo mismo, por vivir lo mismo, son iguales, y tampoco necesariamente, o más bien también veo que hay personas que nacieron con todo, por ejemplo, hablando de las cuestiones económicas. O privilegios. Exactamente, y hay otros que no. Y entonces es el que nació con pocos privilegios, llega al éxito y es sumamente humilde con las demás personas. Y la persona que nació con muchos privilegios jamás alcanza el éxito, pierde todo lo que ya tenía y es déspota de todos modos. La conjugación con esa energía X creo que es lo que puede cambiar los entornos. Sí, por supuesto, y estoy de acuerdo, es cuestión de capacidades, de estilos de vida también, de oportunidades, porque también no es la misma oportunidad la que tiene alguien que nace en un entorno con muchas carencias que alguien que nace en un entorno de muchos privilegios. Sin embargo, como dices, el resultado puede ser distinto. Es decir, el que nació con muchas carencias le puede poner empeño, le puede poner ganas y llegar y ser mejor aún del que nació con todos los privilegios, ¿no?
o viceversa. Ahí Viceversa, ahí entra porque las también hay capacidades, personas que hay nacen con saberlo muchos aprovechar. privilegios, que Así nacen es. con muchos privilegios y que No lo yo aprovechan. conozco, u otras que yo conozco que he tenido la oportunidad también de convivir, que nacen con muchas oportunidades en cuestiones económicas y hacen más. Así es, lo Y que hacen implica, más, ¿no? y no estoy diciendo que hacer más sea lo correcto, ojo, me refiero a que pensando en la cuestión riqueza, pero hacen más y también en ese hacer más ayudan, comparten, porque para mí esa es la parte importante, no es cuánto hiciste, sino de lo que tienes, cuánto compartes, ¿no? Y Así es, que es muy hay importante. algo que me enseñó Facundo Cabral, digo me enseñó porque lo quise aprender de cuando he estudiado de él, que es lo que quitas, te lo quitas a ti mismo, y lo que Le das, obsequias, lo que te lo das a ti mismo. Así es. Y es cierto, ¿no? Yo comparto absolutamente esa. Porque todo esa regresa, en esta cuestión todo es un boomerang. Lo que tú avientes te va a regresar. Totalmente. Entonces, si tú tiras buena onda, te va a regresar buena onda. Si tú tiras mala onda, te va a regresar mala onda. Totalmente creo que así es. Es esta parte karmática que de pronto muchos analizan. O sea, al final de cuentas te alcanza para bien o para mal. Siempre les digo por eso, tú lo sabes, soy bien convenenciero. Bien convenenciero. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que si yo hago bien, me va bien. Entonces, regularmente, si tengo la oportunidad de ayudar a alguien o lo puedo hacer, lo hago convenencieramente. Porque ya sé que esa acción se me va a regresar. Y muchas veces no necesariamente a mí de forma directa. Yo lo veo ahora con mis hijos. A veces yo hago bien y yo espero que esa acción a lo mejor retribuya en ayuda para ellos, ¿no? Claro. Uno no sabe a lo mejor en qué momento se van a encontrar en una situación de peligro y alguien los va a poder ayudar gracias a la acción que uno generó de manera positiva. Y lo mismo te sucede, nosotros perdemos el enlace de tiempo-espacio. Cuando haces algo malo y lo realizas y luego pues, la vida pasa y te enfermas de algo, por decirlo así, o alguien te atropella o alguien te robó el dinero y dices, Dios mío, ¿por qué me pasó eso? Pues no te estás acordando de lo que tú hiciste hace 10 años, ¿no? Y que esa fue la semilla para que eso sembrara. Entonces, dependiendo de la semilla que tú pongas, es el fruto que vas a recibir. Yo creo que no hay mayor muestra de amor hacia las personas que nos quieren que el amor hacia nosotros mismos. Por eso me refiero que mientras tú estés bien, aunque haya acciones que en ese bienestar que tú buscas, aunque haya acciones que los demás no puedan comprender, pero que en verdad te están haciendo bien, en el futuro las personas que te quieren van a agradecer que hayas hecho lo que tú querías hacer porque te van a ver bien. Cuando hice Zapata fue una idea que me surgió caminando en la calle, ¿no? En el metro Zapata. Y después estaba representando a México en Colombia, ¿no? Y después estaba presentando el monólogo ante la familia de Zapata en su tierra. En su casa. O sea, comiendo al lado de los bisnietos del general. Y yo entiendo que cada persona genera su propia historia, porque vaya, pudiera parecer que por el hecho de estar al lado de ellos los engrandezco al mismo nivel. Y ojo, muy respetuoso, porque yo estoy muy agradecido con la familia porque de verdad me ha cobijado en el proyecto de una manera muy que tengo que agradecer, ¿no? Que tengo que agradecer. Pero me refiero a la parte de cómo una idea que tienes llega a lugares en donde tú no imaginaste, ni siquiera vislumbraste, y que seguramente de repente cuando uno piensa en algo, yo no hubiera pensado en que voy a hacer Zapata para ir a Colombia. Claro, ¿sí? claro. Yo hice Zapata porque era algo que querías hacer y te generaba consecuencias. Sí me explico. Y entonces ese agrado y gusto te lleva a que pues sea bien recibido por la gente y entonces empieza a crecer de una manera que tú no te imaginabas. Es que al final de cuentas es esa parte, ¿no? Donde el que tú tengas un objetivo, ya sea de vida, una pasión de por medio, y le metas ese impulso, te trae resultados que de pronto la riqueza o entornos que mucha gente considera de éxito no te lo pueden comprar, ¿no? Finalmente tú has comprobado y has sentido el éxito desde esa perspectiva, ¿no? Yo a veces les digo, y es bien chistoso, no me dejarán mentir, seguramente tú lo has escuchado, a mí me pasa con mi esposa. Yo siempre les he dicho, pues yo ya me gané la lotería, ya nada más me falta ser rico. ¿Y por qué me gané la lotería? Pues porque tengo una esposa espectacular, con la que al final de cuentas, sea yo no millonario, sea yo exitoso, sea no, yo comparto un vínculo y una relación, un camino de vida muy bueno con satisfacciones que no me lo daría a lo mejor teniendo todo el dinero. Ha habido momentos en mi vida donde a lo mejor he tenido mucha más lana con alguien que a lo mejor no me da esas satisfacciones y todo eso no te sirve de nada. Sí. Y de pronto te encuentras en lugares y en posiciones, como tú decías, que no esperabas,
que pudieras llegar ahí o que pudieras estar experimentando, y no necesariamente por el objetivo, por un objetivo directo hacia eso, ¿no? Sino por la consecuencia de algo que tú hiciste. Así es. Entonces esas satisfacciones te las dan muchas otras circunstancias, muchos otros entornos que no necesariamente son en pro del beneficio propio, en pro del dinero, en pro del poder, si lo hablas desde la política, o en pro de lo que tú quisieras, sino simple y sencillamente la cuestión de lo que viene de adentro, ¿no? De lo que a ti te satisface, de lo que a ti te llena. Y nosotros lo hemos visto, yo que te conozco, eres un Roy en el entorno real, natural, pero cuando entras en personaje, ese Roy se transforma, ¿no? Y cuando sales del personaje después de esa parte de los aplausos, también tienes otra cara de otro Roy, también tienes otra satisfacción, ¿no? Podría ser que tú y yo, y voy a eso, que tú y yo no compagináramos. Claro. Podría ser por el tipo de ideología. Pero es bien chistoso y tú lo sabes, desde que nos conocimos es muy curioso. De ninguna manera pensamos igual, y es lo que nos ha hecho coincidir muy bien. Tú lo sabes. Digo, además, estas pláticas se ocurrieron y seguramente Roy no me dejará mentir, por eso seguramente me llamó para su primer video. Si ya sabes cómo es. Es porque apenas ayer le puse no, y está maravilloso. Si ya sabemos cómo es Roy, pues lo invitamos, ¿no? Ya sabemos cómo es. Pero es bien chistoso porque este tipo de pláticas, esto que estamos haciendo ahora frente a una cámara, exacto, es algo que hacíamos hace unos años. Digo porque ya han pasado varios, hace unos años a las 12 de la noche en mi casa. Amigo, pues a mí no me queda más que agradecerte también que otra vez, que por segunda vez se hacen invitado. Hicimos un ensayo el otro día por la mañana, nos quedó bastante bien. Voy a decir la verdad. Pero hubo varias cosas por ahí que fallaron. El grillo virtual no supo hacer ahí. Se cayó mi celular y se perdió la entrevista. Pero miren, lo volvimos a hacer y esperemos que sea totalmente divertido, que esa es la intención. Ahora no se vaya a caer la mesa, ya se cayó el celular, ya vieron por qué. Pero no, el agradecido soy yo, mi querido Roy. Sabes que siempre lo que yo pueda sumar en tus proyectos, en tu vida, porque por supuesto somos amigos. El ser amigo, eso suma, amigo, ya que eso al final de cuentas no se pierde, como él sí se pierde, él se puede perder un año, después aparece y miren, tan bonito nos encontramos y platicamos, echamos relajo y todo. Fíjate, es bien sencillo, amigo, si no te pierdes, no tienes posibilidad de encontrarte. Amigo, muchas gracias. Cari, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Es que Cari ahí está. Ya saben que Abraham, Cari y yo siempre vamos juntos en el mismo paquete. Así que si ya saben cómo es, para que me inviten, si ya saben con quién voy, cómo no nos invitan. Pero bueno, gracias, amigos. Nos agradecemos y esperemos que les guste. Gracias. Ya está. Grillo, edita bien. Chingón, Grillo, no vas a perder el video. Ese es el segundo. Ya se ve el segundo. Muchas gracias por acompañarme en este primer programa de Si ya saben cómo soy. Aleluya. Parece que lo hice. Aleluya. Soy una payasada para esto, Andrea.